Muy buenas tardes, mis amadas hermanas de la Sociedad Ana. Reciban un cordial saludo, un fraternal saludo a la distancia. Que el Señor esté colmándolas de sus grandes bendiciones en su vida personal, en su vida familiar y esperando que el Señor también esté consolando nuestros corazones y vivir una vida de gratitud por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que hermanas, bueno, pues el día de hoy nos reunimos para meditar en torno a nuestros estudios que trae el anuario y en esta semana habla acerca de la fe ante la muerte. Creo que es algo con lo que estamos prácticamente familiarizados todos nosotros. Esta pandemia nos ha traído una serie de sucesos que han desencadenado en muchas ocasiones en la pérdida de un ser querido. Y que también a través de este estudio el Señor nos fortalece, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da seguridad, nos da certeza de en quién hemos creído y a dónde vamos. Así que vamos a iniciar con una oración y les pido que inclinen su rostro. Pidamos la dirección de nuestro Dios en esta tarde. Dios y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu, Señor, prepare nuestros corazones y que traiga, Señor, a nuestra vida paz, consuelo, seguridad y certeza, Señor, de en quién hemos creído y a dónde vamos, Padre. Que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el único camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna y que nos da entrada a las moradas celestiales, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias por esta meditación que pones en nuestras vidas, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación todavía difícil para nuestro país. Y que, Señor, te rogamos que tu Espíritu sea, Señor, el que nos edifique, nos fortalezca y nos anime, Padre, para seguir adelante. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas, de esta sociedad Ana, Señor. Te las pongo en tus manos y sé con cada una de ellas, Padre, en sus problemas, en sus necesidades, y que tu Espíritu, Señor, nos ilumine, Padre, el camino para poder estar confiados, Señor, y seguros de a dónde vamos, Padre, y a dónde pertenecemos. Gracias, Señor, gracias en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lectura bíblica se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo número 23. Es prácticamente todo el capítulo. Y también en Primera de Corintios, capítulo número 15, versículos 53 al 58. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanas, este salmo siempre es un bálsamo a nuestras vidas de consuelo, de seguridad y de certeza de que el Señor está con nosotros, porque Él es nuestro pastor y por lo tanto nada nos faltará.
y que sin duda a través de su palabra Él nos conduce por delicados pastos y nos hace descansar al saber que estamos en sus poderosos brazos. Nos alimenta, sacia nuestra sed, dice junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y hermanas, a la mitad del Salmo habla acerca de que anda en valle de sombra y de muerte. Sin duda, las circunstancias que nos rodean no son para menos. Han habido algunos eventos como también el terremoto pues que de alguna manera pues ha marcado nuestras vidas, los posibles temblores que han surgido en últimos días, esta pandemia, y dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es una certeza y una seguridad del cristiano. Él está con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nos animan a seguir. Nos animan a seguir en esta carrera, en esta vida, en donde en algún momento nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestras angustias terminarán. Y Él está esperándonos. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso quiere decir que nosotros, a pesar de las circunstancias, el Señor nos da ese gozo en la salvación, ese gozo de saber que esta vida es pasajera, ese gozo de saber que nos espera una vida perfecta al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último termina confirmando lo que nosotros creemos y es nuestra firme esperanza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así es, hermanos, esa es nuestra firme esperanza, nuestra fiel creencia de que nosotros moraremos por la eternidad con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo, quien entregó su vida para salvarla de nosotros. Vamos a la siguiente lectura. Primera de Corintios, capítulo número 15, versos 53 al 58. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermosas palabras que el Señor nos deja a través del apóstol Pablo. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, quiere decir que nuestro cuerpo, que se corrompe a causa del mismo pecado, que son consecuencias del pecado, es necesario que nosotros tengamos que morir irremediablemente. Dice: porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo actual, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, nuestro cuerpo ahorita es mortal, pero seremos revestidos de inmortalidad. O sea, viviremos para siempre. Y dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, esto quiere decir, nosotros
Esta palabra de sorbida es como cuando tomamos un refresco con popote. Cuando le sorbemos, o sea, pues prácticamente lo estamos chupando, ¿no? Ingresa a nuestro cuerpo, pero pues desaparece. En ese momento desaparece. Dice, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces viene una pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está? Porque nosotros, hermanos, sabemos que la muerte, de alguna manera, es un paso para estar en la vida que el Señor ha prometido por la eternidad. Una vida esplendorosa, una vida inimaginable, lo que el Señor ha preparado para nosotros. Así que dice aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aparentemente podríamos pensar que la muerte nos derrota, pero no, al contrario. La muerte es el paso para darnos la victoria. Es completamente diferente a lo que hemos visto, pues a lo largo de nuestra vida, ¿no? Muchas veces las películas nos pueden ilustrar un poco mejor este asunto, pero ya cuando una persona muere, pues ahí ya terminó, ya se acabó, pero para nosotros no. O sea, la muerte para nosotros es el inicio de una vida victoriosa, es el paso a la victoria. Entonces, lejos de poderla ver como algo malo, es la puerta para la victoria. Aunque ya lo hemos platicado muchas veces, el hecho de que parta un ser querido, pues no es nada grato. Nos trae tristeza, nos trae dolor, pero en el fondo sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que confiemos en las promesas de nuestro Dios. El texto clave dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermosas, hermosas palabras del salmista, porque sin duda él también vivió momentos muy difíciles en su vida. Lo querían matar, lo persiguieron, y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la certeza, la seguridad con la que nosotros también vivimos, porque creemos exactamente en el mismo Dios, en el único Dios vivo y verdadero. Bien, hermanas, pues entremos a este tema, la fe ante la muerte. La introducción que maneja aquí nuestro anuario dice, ser miembro de la iglesia, que te miren llegar al templo con Biblia y himnario, orar, cantar, leer la Biblia, escuchar el sermón y volver a casa no es lo difícil. Lo difícil es que la fe sea probada ante sucesos complicados, como cuando llegue el día de la muerte y todo queda en luto. Debemos entender la muerte a la luz de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, bajo un acto de fe, fundamentada en una firme comunión con Dios. Así es, esto lo que nos está diciendo, hermanos, es que pues no es difícil llevar la vida de un cristiano, que tal vez para muchos pues ha sido estar lidiando con nuestros familiares por críticas, porque en algún momento dejamos una religión que nos inculcaron nuestros padres y que estamos traicionando a la familia y que muchas veces también ahí nuestra fe de alguna manera es probada. Pero digamos que eso no es lo difícil. Lo difícil es cuando uno vive realmente problemas. Difíciles de enfermedad, de necesidad, de angustia, de dolor. Ahí es cuando nuestra fe va a ser probada ante esos sucesos complicados de la vida. Pero dice que cuando llegue el día de la muerte, pues
prácticamente todo va a quedar en luto con la gente que se quede. Pero nosotros debemos entender la muerte a la luz de la obra redentora de Cristo Jesús, que Él vino a darnos victoria, que Él vino a vencer la muerte en la cruz. Nos vino a dar victoria juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Entonces esto nos produce una fe firme, fundamentada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos permite tener una plena comunión con nuestro Dios. Ahora el primer punto dice tiene que manifestarse como un acto de valor. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, el creyente ha de enfrentar la muerte con valor, puesto que ha de estar seguro que la muerte es un proceso para llegar a la presencia del Señor Jesús, quien ya venció la muerte al levantarse victorioso de la tumba. Aquí es muy... A veces necesitamos poner ejemplos para que esto pueda quedar claro, pero muchas veces nos asustamos ante la muerte. O sea, tenemos que reconocer que en algún momento somos cobardes, que nos da miedo la muerte. Inclusive hay quienes no quieren hablar ni siquiera de la muerte porque dicen que no hables de la muerte porque la estás atrayendo. Pero la verdad es que somos cobardes en ese sentido de enfrentar la muerte como tal, ¿no? Es una separación y nos dan miedo muchas cosas. Podría ser dejar a nuestros familiares, dejar problemas inconclusos, cosas por el estilo que son lo que, o tal vez también inclusive el sufrir ante la muerte, ¿no? Tal vez los estragos de una enfermedad nos conducen a un sufrimiento agónico y eso es lo que muchas veces tenemos miedo de enfrentar. Pero nosotros como cristianos debemos enfrentar la muerte con valor, puesto que nosotros debemos de estar seguros que es el único proceso, es el único medio para poder llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto algunos nos anima, ¿no? Algunos nos anima, nos da esperanza y consuelo, sobre todo aquellos que de alguna manera están pasando por situaciones difíciles y que quisieran que esta vida ya terminara. Pues sí, ese anhelo es sincero del cristiano. El cristiano anhela ya estar con su Salvador. El cristiano anhela ya dejar esta vida de sufrimiento, de dolor, de penas, de situaciones difíciles. Pero bueno, el Señor tiene sus tiempos y tiene sus procesos en los que nosotros los debemos de respetar y los debemos de esperar con paciencia, ¿no? Llegará en el momento que tenga que llegar, porque eso solamente está en sus preciosas manos. Y bueno, haciendo referencia a ese versículo del salmista donde dice el valle de sombra de muerte, dice aunque ande en valle de sombra de muerte, se refiere a cualquier periodo de angustia en nuestra vida. La conciencia de nuestra propia mortalidad, que a menudo llega con la enfermedad, las pruebas y el trabajo duro. Lo cierto es que no tenemos por qué temerle a la cercanía de la muerte. Y la razón por la cual no hay es que merece realmente tener miedo es que la respuesta está en el mismo versículo. Dice, porque tú estarás conmigo. Es su presencia la que nos da valor, la que nos da seguridad y es por eso que debemos de estar en constante comunión con nuestro Dios. O sea, eso sí es muy importante. Hermanas, que nuestra relación con Él sea constante, sea continua, sea sincera, sea de arrepentimiento. Recuerden, la vida del cristiano es una vida constante de arrepentimiento. Es una vida entre más entendemos el Evangelio, más comprendemos nuestro pecado, más comprendemos lo inmerecedores que somos de la gracia de nuestro Dios. Si tú no estás realmente consciente de tu pecado, hermano, no estás teniendo un crecimiento espiritual. El apóstol Pablo lo dijo, de los pecadores yo soy el primero.
Él estaba consciente de su pecaminosidad, estaba consciente de lo malo que él era, de lo inmerecedor de la gracia de Dios, y así el Evangelio a eso nos conduce, a una introspección personal de saber quiénes somos delante de Dios y que nuestro pecado es tan grande y tan feo y somos tan malos, que solamente a la luz de las Escrituras, que solamente por revelación del Espíritu nos da la sabiduría para poder entender lo grande de nuestro pecado y lo merecedores que somos. Pero al mismo tiempo sabemos que el sacrificio de Jesucristo es mucho más grande que nuestro pecado, es muchísimo más grande que nuestra maldad y claro, es un regalo que no merecemos, pero el Señor nos lo da y nosotros lo recibimos por fe, creyendo que el sacrificio de Jesucristo sirvió para el perdón de mis pecados y es como si yo hubiera pagado por toda mi maldad y por todos mis pecados, como si yo hubiera muerto en esa cruz. Pero el Señor, en su infinito amor y misericordia, decidió ocupar mi lugar para darme a mí no solamente el perdón de mis pecados, sino la vida eterna, la salvación. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que también compartir con aquellos que no conocen a nuestro Dios. El punto número 2 habla acerca de que la fe ha de manifestarse como un acto de victoria. Y entonces está esta pregunta de 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Dice, la victoria de la muerte fue revertida por la muerte y resurrección de Cristo. La muerte y el Hades no tienen poder sobre los cristianos, porque Jesús ya venció. En Él ya no actúan los dolores de la muerte. Entonces, cuando la muerte llega a un cristiano, justamente está alcanzando la victoria en Cristo. Y pasa de usar por siempre con Él. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esta es justamente la enseñanza más importante de nuestro estudio. Es la victoria que alcanzamos a través de pasar por la muerte y confiados en el sacrificio de Jesucristo que nos lleva directamente a la victoria. Y la victoria es la vida eterna, la salvación de nuestras almas, el poder estar en la presencia directa de nuestro Dios, sabiendo que pues nos espera una vida perfecta, una vida llena de gozo, de felicidad eterna, de paz eterna en las mansiones celestiales. Esa es justamente lo que el Señor ganó para nosotros. Y nos debe de mantener gozosos y alegres. A veces cuando las circunstancias nos obligan a estar tristes, o a veces inclusive cuando llegamos a caer un poco en la depresión. Por un lado, ya lo hemos dicho, la depresión es cuando el hombre no está contento con lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces ahí se pone triste porque las cosas no están saliendo como él quiere y entonces se deprime. Pero el cristiano debe estar completamente seguro de que todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Y el gozo, dice que en algún pasaje el salmista dice, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Porque esa es la felicidad del cristiano. La felicidad del cristiano no está
en las cosas que pasan aquí en el mundo. La felicidad del cristiano no está en una persona o en un estado, como por ejemplo muchos dicen, me voy a casar porque quiero ser feliz, ¿no? Uno ya es feliz antes. O sea, la persona con la que te casaste no te va a dar la felicidad. La felicidad te la da Jesucristo al saber que has sido escogido para vida eterna y que tú estás preparado y que tú has sido escogido para vivir esa vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro verdadero gozo y nuestra verdadera felicidad. El saber que el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, y ahí es donde radica realmente nuestro verdadero gozo, no en las cosas pues, que suceden aquí en la tierra, ¿no? Pero las circunstancias tampoco nos deben de mover en ese estado de gozo y de felicidad. Dice en otro pasaje de la palabra del Señor, gozaos en las tribulaciones. Gozaos, porque las tribulaciones, lo que hay detrás de las tribulaciones son muchas cosas. Nos provoca el estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, nos obliga a estar más tiempo en oración, nos obliga a estar más en comunión con nuestro Dios y saber que detrás de esos problemas hay bendición, porque creemos firmemente que cuando nosotros salimos de una prueba, salimos fortalecidos, convencidos del poder y de la misericordia de nuestro Dios, y también esa prueba lo que nos va a traer es un testimonio para poder ayudar a otros, que los demás vean lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que lo que nosotros predicamos del poder de Dios es una realidad, es una verdad, que el Señor sigue haciendo milagros en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Y eso redunda en bendición para su pueblo y para los que han de ser salvos. Cuando muere un hermano, no tenemos una pérdida irreparable, o sea, tenemos un triunfo. La Biblia enseña que el separarse del cuerpo, el cristiano pasa a estar presente con el Señor. Y el apóstol Pablo lo expresa su esperanza al decir, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso está en 2 Corintios 5:8. Y en Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, el apóstol Pablo también dice que debemos de consolarnos con la esperanza de volver a ver nuestros seres queridos. Eso también es una esperanza hermosísima, el saber que nos vamos a reunir con nuestros seres queridos. Pero todavía hay que enfrentar la muerte. Pero es una muerte sin aguijón, no es una causa de temor, sino un motivo de gratitud que los cristianos debemos de celebrar. Así es, nosotros cuando muere un cristiano es el paso a su victoria en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Él ha llegado a un mejor lugar, dice, porque aquí dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Estar con Cristo, hermanos, es muchísimo mejor. Es realmente la victoria del cristiano. Estar con nuestro Señor Jesucristo en su presencia y ver cara a aquel que decidió dar su vida para salvarla de nosotros. Hermanos, eso nos debe de llenar de mucho gozo y de mucha seguridad y certeza de en quién hemos creído. Así que nosotros no vemos la pérdida de un familiar como algo irreparable, sino como un triunfo. Y claro, aquí existen algunas variantes porque no todos nuestros familiares son cristianos. Y es ahí donde nosotros debemos de rogar al Señor que tenga misericordia de ellos. Que el Señor nos dé la capacidad, las palabras
y la habilidad para poder hablarles a nuestros seres queridos, aquellos que están sin Cristo, porque ellos se van a perder de esto. Por eso el último punto dice, ha de manifestarse como un acto de testimonio. Dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Dice, no en todos los funerales puede haber paz. La Biblia dice que no todos descansan en paz. El que muere sin Cristo va a sufrir eternamente. La Confesión de Fe de Westminster señala que las almas de los malvados son arrojadas al infierno, en donde permanecerán atormentadas y envueltas en densas tinieblas, en espera del juicio del gran día. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicarles, tenemos que advertirles a nuestras familias, a todas las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Que el juicio de Dios es algo que va a venir irremediablemente, les guste o no y crean en él o no. El juicio de Dios va a venir. Y pues aquí no podemos esperar que alguien se gane la salvación. La salvación es un regalo que Dios le da al hombre. Es un regalo que Él se lo da a quien Él quiere. Así que roguemos a Dios que Él tenga misericordia de nuestras familias y que nos utilice como instrumentos de Él para salvación de esas almas. Porque de lo contrario, dice, las almas de los malvados serán arrojadas al infierno. Y bueno, aquí en realidad muchos de nosotros no podríamos considerar malvados a algunos de nuestros familiares, pero ante los ojos de Dios sí, así es. Porque aquel que no es su hijo se convierte en su enemigo. Así de drástico son las cosas con nuestro Dios. Si no somos sus hijos, entonces somos sus enemigos. Si no amamos a Dios, entonces lo aborrecemos. Pero con Dios no hay medias tintas, ni hay tibieza. Acordémonos de ese versículo que dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no acepta tibiezas, o somos de Él o no somos de Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que advertirles a nuestras familias y sobre todo a aquellos que no conocen al Señor. Porque lo que nosotros esperamos, dice aquí, en cambio, una persona que muere con Cristo o muere en Cristo no solamente goza de la presencia de Cristo, sino que además deja un testimonio de fe muy grande. Todas sus obras son huellas inolvidables para los que continúan en la milicia aquí en la tierra. Dicho testimonio de fe impacta a la cristiandad, a la familia, y es a la vez una invitación a seguir el ejemplo. Aquí yo de manera personal tengo el ejemplo de mi padre, el pastor Samuel Espinosa Lara, en donde él era un evangelista incansable. El testimonio que dejó para mí es imborrable y también me anima a yo seguir sus pasos. Sobre todo, bueno, sabemos que nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y ese es el ejemplo que debemos de seguir, pero el apóstol Pablo y todos sus apóstoles y los profetas y todos los instrumentos que Dios utilizó nos dejan también un ejemplo, y ese es algo que nosotros debemos de seguir y debemos de imitar, porque nuestras obras seguirán impactando inclusive más allá de nuestra muerte. Seguirán presentes en la vida de aquellos que nos conocieron. Seguirán presentes en la vida de aquellas personas a las que pudimos de alguna manera
impactar con nuestra vida y con nuestro ejemplo, que muchas veces nuestro ejemplo no es el mejor, porque estamos llenos de defectos, así como el apóstol Pablo estaba lleno de defectos, mi padre también estaba lleno de defectos, y yo estoy lleno de defectos, y todos los seres humanos estamos llenos de defectos, pero el Señor nos utiliza como instrumentos que dejan huella para salvación y para impactar en la vida de aquellos con los que nos relacionamos. Y la conclusión, mis amadas hermanas, es el conocer que Cristo nuestro Señor venció la muerte. Eso nos da ánimo, nos da seguridad y nos gozamos al saber esto. Y también nos gozaremos en la eternidad. Así que, hermanos, demos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y servirle con mucho más fervor y alegría en cada momento de nuestra vida. El Señor nos da oportunidades para testificar de Él, para que nuestro testimonio también pueda servir de impacto a aquellos que no lo conocen. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta hermosa seguridad y certeza, Señor, de en quién hemos creído y a dónde vamos, Padre. Gracias porque entendemos, Señor, que la muerte es solamente un paso por el que nosotros tenemos que atravesar para poder llegar a una vida perfecta a tu lado, Padre, de poder estar cara a cara contigo. Y, Señor, de gozar por los siglos de los siglos de una paz y de un gozo que jamás terminará y que durará, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas. Permite, Señor, que tu palabra haya reconfortado sus corazones y, sobre todo, traer la paz y la seguridad, Señor, de saber que esta victoria de nuestro Señor Jesucristo también es para nosotros, y que, Señor, hemos recibido la vida eterna gracias a ese hermoso sacrificio, Padre, entendiendo que no lo merecemos, pero que lo recibimos con fe. Te lo agradecemos, pues, en el precioso nombre, y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.